de estudio de su bendita palabra, abierta por este maravilloso ministerio que nos ha dado el Señor. ¿No? Gloria a Dios. Y también por la función del cuerpo. Gracias a nuestro hermano Josué, que nos trae hoy una palabra liberadora. Hermanito, bienvenido. Muchas gracias por su disposición y edifique al cuerpo, hermano. Suministre Cristo, hermano. Hermanos, buenas noches, hermano José, gracias. Es un gusto poder estar una semana más avanzando en estos mensajes que hemos estado pues recorriendo ya por muchos meses largos y estamos casi terminando el tomo número 3 de mensajes para edificar a creyentes nuevos del hermano Ni. Siempre en estos últimos mensajes hemos estado animándolos a que lean estos mensajes. En estas reuniones virtuales cubrimos parte, ¿verdad?, del mensaje y pues de veras no le hacemos justicia a lo que el hermano habla. Sin embargo, pues disfrutamos mucho de lo que el Señor a través de estos hermanos ha liberado y tenemos la oportunidad y el privilegio de poder replicar, de poder conversar acerca de esto tan maravilloso. Este mensaje lo empezamos la semana pasada, tiene como título Una vida flexible. En la siguiente parte, o más o menos la mitad, aunque este mensaje es corto, pues sí tuvimos que partirlo en dos partes. Eh, lo que vimos la semana pasada, más o menos para tener un poco de idea, es que debemos darnos cuenta de que el Señor, de que en el momento en el momento que la vida, que la vida dentro de cada uno de nosotros va creciendo, a veces nos toca a nosotros entrar en esta etapa de servicio, digámoslo así. Pero no solo es en la iglesia, sino también en nuestra casa, en nuestra vida diaria. También a veces nos toca hacer algo, o el Señor nos dice que hagamos algo, que no digamos algo, que vayamos a un lugar, pero muchas veces nosotros somos personas rígidas. Por un lado, puede que no escuchemos la voz de Dios, ¿verdad? Que estemos tan embuidos en el diario vivir y en la vida del alma que pues el Señor siempre nos habla, pero no lo escuchamos. Y a veces pues no es el caso, si escuchamos lo que el Señor nos dice, pero no lo hacemos. Entonces, ese tipo de personas que somos la mayoría y que debemos laborar con el Señor en este asunto, tendemos a ser rígidos. Al final del mensaje el hermano usa la palabra amplios, ¿verdad? No ser estrechos, sino por el contrario, ser personas amplias, no ser cerrados en cuanto al pensamiento que tengamos acerca de algo, ¿verdad? A veces tenemos pensamientos o ideas ya preconcebidas acerca de cualquier cosa, ¿verdad? Por ejemplo, si fuera un caso en cuanto al servicio, y de casualidad, bueno, dentro del mismo país, si yo aquí, por ejemplo, voy hacia el occidente, es muy frío, ¿verdad? El occidente aquí en Guatemala es donde está el altiplano y es frío. Entonces, las costumbres cambian, la comida cambia, no digamos de un país a otro. Entonces, alguien que es amplio, que es flexible, se va a adaptar a la comida, se va a adaptar a las costumbres y aún a la vestimenta. Yo no recuerdo, solo estoy viendo aquí si era Hudson Taylor el que fue a la China. Y él, el hombre, cuando estuvo en la China, él se vestía como chino. Él hasta se dejó su trenza y todo el asunto. Y los misioneros compatriotas de él criticaban ese asunto, ¿verdad? Porque ellos mantenían las costumbres que traían de Inglaterra. Pero este hermano, que es un ejemplo de fe, así muy impresionante, él, perdón, él se hizo a los chinos, ¿verdad? Se hizo a ellos. Por lo tanto, eso causó que a él lo recibiera mejor. Entonces, esto es ser flexible, ¿verdad?
Este es el asunto de ser flexible. A veces no somos flexibles ni siquiera de una casa a otra. No sé si tienen la experiencia, pero pues últimamente se han proliferado grupos de oración por WhatsApp, por Zoom, etcétera, y nos topamos con hermanos de diferentes países. Estoy en uno de estos grupos por la madrugada y se conectan hermanos de Estados Unidos que son latinos en Estados Unidos, en México hay un hermano de Colombia, ¿verdad? Y hay un hermano de Brasil, por ejemplo. Entonces a veces cuesta tener el arreglo del horario, porque para unos es muy, muy, muy temprano, para otros pues no tan temprano, etcétera. Pero ese asunto de adaptarnos, ¿verdad? No, no, hermano, yo solo me levanto a las 6 y no puedo orar. Si usted me dice a las 5, yo no oro a las 5 todavía me estoy tratando es una lucha, ¿verdad? Y todavía estoy durmiendo, esa es la mejor parte de mi sueño. Alguien que no es flexible, ¿verdad? Alguien que no es abierto, alguien que es muy estrecho. El Señor, y bueno, el Señor Jesús nos puso el siguiente ejemplo en las lecturas que tuvimos la semana pasada. Hay bastantes lecturas, pero solo tomé algunas. En Mateo 11 hay dos casos, ¿verdad? Un caso de bueno, el caso de Juan el Bautista y el caso de Jesús, que nos muestra dos aspectos de la vida del creyente. Entonces dice el 18, porque vino Juan que ni comía ni bebía. Y de eso dicen, demonio tiene. O sea, no les gustaba este asunto, ¿verdad? Porque la forma en que vivía Juan era muy peculiar, ¿verdad? Era extrema. Él vivía en una cueva o vivía en cuevas y se vestía con pieles de animales y comía miel silvestre y comía langostas, ¿verdad? Eso comía insectos. Entonces esto era algo extremo. ¿Y qué decían? Tiene demonio. O está endemoniado en todo caso, en nuestro lenguaje. Y en el 19 dice, vino el Hijo del Hombre, que come y bebe. ¿Y qué dicen de él? He aquí un hombre glotón y borracho, amigo de recaudadores de impuestos, de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus obras. Eso todavía no, pues por el caso del mensaje que estamos viendo, nos interesa más la opinión de las personas. Que por ejemplo, a un lado tenían a Juan el Bautista y por el otro lado tenían a Jesús, ¿verdad? Que ni esto les gusta y tampoco les gusta esto, por un lado. Por otro lado, si nos vemos del lado tanto de Juan el Bautista como el Señor, en nuestra vida nos vemos en esos casos, ¿verdad? Tener que hacer o esto o tener que hacer lo otro. Hablemos un poco del matrimonio, ¿verdad? En el matrimonio se unen dos personas que vienen de familias distintas. Cuando nosotros somos hijos no nos damos cuenta, no nos percatamos de este pequeño detalle, porque para nosotros, si analizamos esta situación desde la perspectiva de un hijo, para este hijo o hija, su familia es su papá y su mamá. Pero cuando usted cae que su papá y su mamá no son parientes entre sí, sino que vienen de familias distintas y se unieron y traen cada quien su cultura, cada quien trae su forma de hacer las cosas. En mi casa se pone el azúcar a la derecha. No, no, no. En mi casa se pone el azúcar en medio. Solo por poner una idea. Solo por poner una idea. Entonces, hace tiempo vimos algún mensaje sobre el matrimonio y hablaba este mismo asunto de ser amplios. No vamos a causar la tercera guerra mundial por el asunto del azúcar, ¿verdad? Eso no hace nada. Eso no hace nada. ¿Dónde va el azúcar? Sin embargo, nosotros somos muy cerrados. Es que debe ser de esta manera. Esto debe ser así. La reunión no podemos hacer esto. Yo he contado este testimonio hace algún tiempo. Estaba en Honduras, muy jovencito, hace un montón de años. Y nos quedamos después de la Escuela de la Verdad, que en esos años era la Escuela de la Verdad una en Centroamérica. Entonces ahí nos juntábamos de toda Centroamérica. Era una cosa maravillosa eso, en esos años. Entonces nos quedamos, algunos de Guatemala, después de la Escuela de la Verdad. Y estuvimos en una reunión regular de la Mesa del Señor de San Pedro Sula y estaba pues ahí sentado con otros hermanos. Y de repente llega un hermano y me dice, véngase, en la reunión de la mesa. Que yo pues brinqué y fui. Y me dijo, agarra este zafate y vas a repartir las copitas, ¿verdad? De la mesa del Señor. Pero yo iba con un pantalón de luna, con una camisa
que parecía la de José, de todos colores. Entonces viene un hermano y me agarra y me quiere quitar la bandeja. No, y así bien enfurecido el hermano. Y luego viene el otro hermano, que pues es un hermano responsable, y le dice, no, él va a repartir esto. Pero es que no, empieza él a discutir. Miren, y el hermano tiene razón, no estamos juzgando al hermano por esa actitud. Él fue ajustado y pues yo también, yo estaba en las mismas. Yo no puedo repartir eso, no tengo camisa blanca, no tengo corbata. Entonces están ahí tres lados, tres perspectivas donde todos debemos ser abiertos. Yo no debo ponerme a decir, hermano, es que yo no tengo corbata, no, tengo que ser abierto. Me está diciendo que vaya a servir y yo, pues amén, no tengo opción. El hermano que me llamó está con dos enfrente. Uno que pues yo, pues al menos en ese momento obedecí. Y el hermano fue ajustado, pero se dan cuenta cuando nos cerramos. Y somos muchas veces así. De eso habla esto. La vida debe ser, es flexible. La vida es flexible. En la docencia se hacen planificaciones. Es bien particular porque es un trabajo muy cansado. ¿Verdad? Se hacen planificaciones de todo el bimestre, trimestre, pero se dice que las planificaciones son flexibles y deben serlo porque cada situación y cada clase puede cambiar, cada reunión cambia, cada situación cambia. ¿Verdad? La misma vida nos lleva por cambios. Miren las plantas, por ejemplo. Las plantas, aquí tenemos una plantita que una hermana trajo una maceta preciosa con una plantita que tenía flores amarillas. Pero nosotros vivimos en el local de reunión y aquí entran niños, entran jóvenes y ya saben ustedes qué experiencia trae eso, ¿verdad? La plantita pues se murió, ¿verdad? De que la tocaban, de que esto y que lo otro. Se murió la plantita y estaban muy tristes. Pero de pronto, por una grieta en uno de los patios de aquí, empieza a salir una ramita con hojitas. Y mire, esa maceta que murió tiró una semilla y la vida se adaptó. Ahí no había maceta, ahí no tenemos ni siquiera forma de regar esa pobre planta. Y están haciendo por un lado y están haciendo por otro lado y ahí la contemplamos. La vida se adapta. ¿Ah? Mire, Jesús comía con estas personas. Él no decía, no, yo solo como. Dice que estábamos leyendo anoche Gálatas y me gustó, mire cómo llama a estos hermanos. Voy a solo para que veamos aún, miren esas situaciones que se dan. Gálatas creo que era 2. Y mire cómo es que Pablo se reunía con los que tenían reputación, imagínense. Y le digo, hermano, mire hermano, no me acuerdo quiénes son estos que tenían reputación. Los 12. Y luego dice Pablo que estos 12 que se reunió con ellos ya no tenían nada que darle. Entonces a veces estamos así nosotros, ¿verdad? Yo me siento a comer solo con los que tienen reputación, ¿verdad? Eso es algo rígido, ¿verdad? Y a veces, y a veces es una situación que solo está en nuestra mente. Nosotros provocamos, tenemos ese concepto preconcebido, una idea preconcebida de cómo deben ser las cosas. No, hermanos, que primero llegamos y oramos. Después se cantan 3 himnos, no 4, no 5, 3. ¿Verdad? Y si no, bueno, primero y se lee. Y luego, no lo hay. Cuando cantamos, como dicen, no sé si pasa así, que las hermanas canten la 1, que los hermanos canten la 2, ¿verdad? Es que si no está eso, no, hoy no se puede, es que no tenemos tiempo, ¿verdad? Entonces, hermanos y hermanas, eso es una idea preconcebida y viene de la cristiandad. ¿Eh? Teníamos, no sé si ustedes tuvieron esa experiencia donde nos reuníamos y teníamos un programa, ¿verdad? Dirige fulano, lectura de la Biblia, no sé quién, ¿verdad? Cantos de no sé qué, no sé quién otro, cantos de no sé quién otro, testimonios, la ofrenda, el mensaje, palabras de despedida, y todo el mundo hacía algo, ¿verdad? Nosotros todavía queremos traer eso a la iglesia, cuando entonces aquí del Espíritu, ¿dónde está? ¿Qué libertad tiene el Espíritu? Y decimos, ¿dónde está el Espíritu de libertad? Aquí hay libertad. ¿Cuál libertad? Nosotros mismos traemos esos esquemas de cualquier cosa, Entonces, de esto habla este mensaje, ¿verdad?
Hay hermanos y que desde que existe la iglesia tenemos ideas de cómo debe ser, de cómo debe ser esto, de cómo debe ser lo otro, ¿verdad? Hoy estábamos cocinando con mis hijas y pues no tuvimos una gran calificación, pero hicimos el intento de esta receta. Pero a veces pasa con esto de las recetas, como lo hacía mi mamá, no, como lo hacía mi mamá, ¿cómo es? ¿Verdad? No, debemos dejar estas ideas preconcebidas. Vamos a ver un versículo interesante. Mateo, ¿dónde está? No, no es el de Mateo, pero ¿cómo está? Así. Bueno, en el en cuanto a estos esquemas que nosotros traemos, debemos darnos cuenta que estos esquemas pertenecen a la esfera de lo natural, a esta esfera de lo exterior. Es que estoy usando la cita, si alguien me ayuda, que el reino de Dios no es comida ni bebida. Si alguien me ayuda con esa cita, voy a agradecer lo que estaba aquí, pero se me perdió. Pero mientras aparece esta cita, debemos darnos cuenta de esto, esquemas humanos, todo eso pertenece a la esfera de lo exterior. La iglesia es un organismo viviente, pero pertenece a la esfera del espíritu, a ese lugar, a ese ámbito, ¿verdad? Donde nosotros nos conectamos, por decir así, cuando tenemos la mente puesta en el espíritu, cuando tenemos vida, cuando tenemos paz, ¿verdad? Es, gracias, Romanos 14:17. Vamos a leerlo, aquí lo vamos a buscar. No, preliminario. Romanos 14:17. Eso es muy importante. 14. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, solo eso. ¿A qué se refiere eso? El reino de Dios no es nada exterior. La comida usted la ve, usted se la come y se procesa y ya saben cómo termina el proceso. La bebida es igual, ¿verdad? Así es la bebida. Pertenece a la esfera de lo exterior. Amén. Pertenece a la esfera de lo exterior. Esta es una maravilla esto. Solo quiero ver otro. Sí, ahí mismo en Romanos 7:14. Porque sabemos, eso es el Nuevo Testamento, porque sabemos que la ley es espiritual. Mas yo soy de carne, vendido al pecado. Mire, eso es lo que somos nosotros, carne. Hagamos las cosas en la esfera de la carne y nos vamos a pelear. Ahí no hay vida, ahí no hay paz. Mire, cuando nosotros nos ponemos en esa esfera equivocada a querer coordinar, a querer llevar cualquier asunto. No, no, no. La vida cristiana es una vida flexible que no es un asunto de comer y beber, lo cual se refiere a que no es un asunto de la esfera exterior. ¿Ah? Y a veces nosotros tenemos esa crianza, esa manera de ser, ¿verdad? Como eran de severos generaciones anteriores, ¿verdad? Yo estoy ya saliendo de los 40, ¿verdad? Y bueno, los nacidos en los 70, digamos así, crecimos en un entorno donde no hay tanto contacto físico entre padres e hijos, digo, contacto cariñoso, mostrando afecto y mucho menos palabras de afecto. Y si vamos todavía a la generación anterior, a nosotros de nuestros padres y nuestros padres de sus padres, ¿verdad? Para atrás esto es bastante común. Entonces nosotros somos de esta manera, somos de esta forma, de esta manera tosca muchas veces, ¿eh? Mientras que generaciones nuevas pues se nos ha condicionado y se nos ha explicado, dígale a su hijo y a su hija que los ama,
pero es que ellos ya lo saben, sí, pero necesitan necesitan escucharlo de usted. Entonces, perdón, solo tomar un poco. Estas situaciones, todas estas de afectos naturales pertenecen a la esfera de lo exterior, mientras que el reino es no es, mientras que el reino es algo espiritual. Aquí en Primera de Corintios 9, vamos a ver, Primera de Corintios 9, del 19 al 22, 9, 19, dicen, Primera de Corintios, perdón, está en otro lado, Primera de Corintios 9, solo un momento, disculpen en lo que lo tengo acá. Dice, esto es conocido, por lo cual, aunque soy libre, de todos me he hecho esclavo, de todos para ganar mayor número. Esa es la flexibilidad. ¿Ah? 20. Me he hecho a los judíos como judíos, para ganar a los judíos que están sujetos a la ley. Aunque yo no esté sujeto a la ley, ¿cómo sujeto a la ley? Para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley con respecto a Dios, sino dentro de la ley con respecto a Cristo, para ganar a los que están sin ley. Y el 22, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles, a todos me he hecho todo, para que de todos modos salve a algunos. Y es bien interesante este asunto de la flexibilidad porque se trata de ganar. ¿De ganar qué? ¿Verdad? Si soy flexible en mi hogar, gano a mi esposa. Si soy flexible en mi hogar, gano a mis hijos. Gano a mis parientes. Y mire todos los ejemplos que pone en esta cita de 1 Corintios 19, del 19 al 22. Me hago con los judíos, me hago con los que no tienen ley, me hago a todos, con tal de ganar. Entonces, es bien interesante el enfoque que se hace esto, que el enfoque o la razón por la cual debemos ser flexibles. Por un lado es la predicación del Evangelio, aunque es algo que debemos aprender que como se da en la esfera del Espíritu, nosotros debemos responder a la guianza del Espíritu. Una cita más. Colosenses 1:27. Y 27. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este mismo misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hablamos alguna vez de este misterio que se refiere a Cristo a la iglesia. Para que este misterio pueda ser revelado, necesitamos ser flexibles. Por ejemplo, a veces nosotros tenemos esta idea de que la iglesia es solo para perfectos, ¿verdad? Y eso es, a veces es así. Aquí no puede entrar alguien que tenga marcas en su cuerpo, o algún hombre que tenga el pelo largo. Uy, no le hable a esas personas. Mire con quién se sentaba Jesús, ¿verdad? Entonces vienen otra vez esas ideas que vienen preconcebidas, que han sido insertadas o introducidas por el mismo enemigo. Porque miren qué daño hace esto, ¿verdad? Tenemos la idea de que los jóvenes, solo los jóvenes que han pasado por la escuela de la verdad y por el entrenamiento, si no han pasado por ninguna escuela de la verdad y ya tuvieron sus 6 libros o el entrenamiento, no, aquí no los podemos recibir, ¿verdad? O tenemos ciertas preferencias. No, esto es algo que, si tenemos ese pensamiento, es un pensamiento cerrado, no hay flexibilidad. Y mire, Filipenses 4, nosotros nos vamos siempre al 13, pero vámonos desde el 11, ¿verdad? Porque es que es importante darnos cuenta de esto. He aprendido a contentarme, lo voy a ver porque creo que está aquí incompleto. Filipenses 4, del 11 al 13, ¿dónde está? Aquí está.
4:11 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Esto es parte del secreto que aprendió Pablo y que debemos aprender nosotros, ¿verdad? Esa flexibilidad que tenía. Miren cómo el asunto de la comida, yo que soy comelón, ¿verdad? Es un asunto muy importante, ¿verdad? Que de repente nos toca ir a Costa Rica y sirven la comida y luego, hermano, disculpe, ¿y las tortillas? ¿Cuáles tortillas? Aquí no comemos con tortillas. O de repente, miren cómo es este asunto. A nosotros aquí en Guatemala más bien, cuando nos sirven frijoles y hay crema o natilla, no sé cómo le dirán ustedes allá, nosotros venimos y le echamos una cucharada o un poco de esa natilla o crema y revolvemos los frijoles. Eso no lo, eso les disgusta a los costarricenses, por ejemplo, ¿verdad? Porque no, o sea, no les parece bien. Aquí en una parte de Guatemala, a todo, donde Huehuetenango se llama, a todo le echan mayonesa. A los frijoles, mayonesa. Al huevo, mayonesa. Bueno, ¿y eso qué es? ¿Y eso qué es, verdad? Pero tenemos que hacernos a todo. Me van a ayudar con otra cita. En Lucas creo que está. Comed todo lo que les pongan en la mesa. Esa es la orden del Señor Jesús a sus discípulos. Todo lo que les pongan, se lo comen, ¿verdad? Ay, hermanos, ¿verdad? Es una situación de que somos tan rígidos, ¿verdad? Es que así no hace los frijoles mi mamá. Eso es rigidez, ¿verdad? Allá en la localidad no hacemos esto. Miren los bautismos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer ese bautismo? Y hay una serie de discusiones porque no somos flexibles, Señor Jesucristo. Pero Pablo aprendió a contentarse. Al final de esto, y quisiera mencionar esto, es que en la primera cita en Mateo debemos darnos cuenta que esta flexibilidad está en Jesús, está en Pablo. Porque en el caso de Juan el Bautista, no va a decir usted, hermano, y Juan el Bautista, ¿qué pasó? Juan el Bautista, él fue criado de tal manera que muy probablemente su papá lo fue a dejar ahí al desierto. Y desde temprana edad a él se le dijo, tú conoces esa profecía, ¿verdad? El sacerdote de Zacarías, ¿verdad? Conocía esa profecía de la voz que clama en el desierto, una profecía muy prominente para ellos, y que su hijo iba a ser el cumplimiento de esa profecía, era algo grande. Entonces Juan el Bautista fue condicionado, fue entrenado, preparado para ser quien fue. Ahora, el caso de Jesús, pues es algo excepcional, ¿verdad? Él nos muestra cómo es que él lo hizo, sentarse con las personas de diferentes situaciones y sin ningún problema, especialmente a los necesitados, a los enfermos, a los muertos, a quien resucitó. Y Pablo, por otro lado, nos muestra ese ejemplo de flexibilidad. Me hago a ellos con tal de ganarlos, me hago a estos otros con tal de ganarlos. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos optar a esa flexibilidad? Definitivamente es un atributo del Señor Jesús, un atributo de Dios, del cual Pablo experimentó de esta manera. Experimentar al Señor a tal punto que dentro de él se manifestaba esa flexibilidad del Señor. Ahora, ¿cómo nosotros entramos en esto? ¿Cómo nosotros estamos en esto? Estaba escuchando este audiolibro, La vida que vence, el capítulo 3 o 4, donde el hermano Ni empieza y dice, una de las formas, una de las cosas que tenemos que empezar nosotros como los primeros pasos para poder experimentar esta vida que vence es aceptar que no podemos. Juan 15, si no estoy mal, separados de mí, ¿qué? Nada podéis hacer. ¿Eso qué significa? Y nosotros así vivimos, porque ese pasaje habla de permanecer en el Señor, pero hablemos con honestidad. Durante el día y las horas que estamos despiertos, ¿permaneceremos en el Señor? No es nuestra práctica, no es nuestra realidad.
Si hay reunión, pues aún en la reunión nos cuesta permanecer en el Señor. Pero ¿cómo es permanecer? Romanos 8:6, la mente puesta en el Espíritu. La mente puesta en el Espíritu. Y esto es vital porque es la forma de relacionarnos con este mensaje, con esta estación maravillosa donde debemos ser flexibles, donde nosotros mostramos esa flexibilidad con tal de que de ganar, con tal de que sean salvos. ¿Por qué razón? Porque Dios quiere salvar a todos los hombres y que todos lleguen al pleno conocimiento de Él y de su verdad maravillosa. ¿Cómo se va a cumplir eso? ¿Con personas rígidas? No hay manera. No se puede. ¿Ah? Una persona rígida va a decir, no, a ese barrio no voy. Y les contaba ese testimonio la semana pasada, creo. Aquí, había un hermanito que está ahora en México y gracias al Señor, ahí anda ocupado en sus cosas y en las cosas del Señor bastante. Pero estábamos cuidando a los jóvenes en ese tiempo. Entonces estábamos, ¿quién va a visitar a tal? Ah, yo. ¿Quién va a visitar a fulano? Yo. Y luego de repente dicen este hermanito, ¿quién va a ir a visitar a fulano? Yo me quedé callado. Ahí no digo yo. ¿Por qué razón? Porque él vivía en un barrio peligroso hasta el fondo de una colonia y pues bajábamos en alguno de los carros que tuviéramos, tanto el hermano tenía su carrito, yo tenía mi carrito también, pero después de ese carrito había que bajar un montón en un sitio peligroso. Entonces ahí no fui flexible, ¿eh? Porque a mí me quedaba cerca. Yo vivía en el área, ¿verdad? Entonces yo tenía que haber sido el fulano que dijera, ah, yo voy a ver a este Luis. Pero miren, hermanos, qué vergüenza. ¿Eh? Ahora bien, otra vez, Romanos 8:6, la mente puesta en el Espíritu. 8:6b, digámoslo, ¿verdad? Amén. Es una cosa bien interesante. Ahora vamos a ver otra cita. En 1 Corintios 7, del 29 al 31, dice, por esto digo, hermanos, que el tiempo se ha acortado. En adelante los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, los que lloran como si no llorasen, los que se alegran como si no se alegrasen, los que compran como si no comprasen, y los que usan este mundo como si no abusaran, porque la apariencia de este mundo pasa. Este es un versículo que está complicado, ¿verdad? Porque de qué está hablando. Debemos darnos cuenta de nuevo, viene el hermano, con el asunto de que debemos trascender sobre todas las cosas externas. Necesitamos darnos cuenta de que esto no es lo real. No quiere decir que los que estamos casados ya no nos importa nuestra esposa, no se refiere a eso, ¿verdad? Sino se refiere a que no vivimos de acuerdo a las cosas terrenales, ¿verdad? Tener esposa es terrenal, ¿verdad? Llorar es terrenal, alegrarse es terrenal, comprar es terrenal, usar este mundo es terrenal, ¿verdad? Entonces, a pesar de que estemos aquí, por eso dice estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque el mundo es externo, todo esto es externo, todo esto se va a terminar. Y démonos cuenta cómo se terminan las cosas, ¿verdad? Estaba viendo un video de Cuba y cómo están muchos edificios que no se les ha dado mantenimiento. Se están acabando, se están cayendo, ¿verdad? Miremonos nosotros, ¿verdad? Algunos ya podemos decir esto. Hace 20 años tal cosa hacía. Hace 30 años tal cosa hacía. ¿Verdad? Y ahora cómo estoy después de tantos años, después de 20 años. Ay, 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 ay. Me duele esto, me duele lo otro. Estoy aquí enfermo de aquí, estoy enfermo de allá. Nos estamos terminando. ¿Verdad? Este cuerpo es finito, no es eterno. Debemos darnos cuenta que lo real es lo que no es no es lo externo. Lo real no es lo externo. Lo real, esto va a pasar. La palabra de Dios es eterna, pero el que habla la palabra de Dios es eterno. Dios es eterno y Él puso eternidad en nosotros. Aleluya. Entonces, una parte de nuestra es también eterna. Aleluya. Eso es lo verdadero. Eso es lo real. Entonces, por ejemplo, una pelea, un pleito, una división, una discusión, que el hermano quiere esta silla, por esa silla me voy a pelear. No, 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 debemos trascender todas las cosas externas, ¿verdad?
por eso que me dijo me va a ofender y vamos a perder la comunión. No, 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 ¿verdad? Necesitamos trascender todas estas cosas externas. Hermano, y usted permitió que le hicieran eso. Ay, hermano, que me hagan lo que quieran, ¿verdad? Esto total, que van a hablar de mí es externo. Pensaron de mí es externo. No, yo no vivo por esas cosas externas. Ya entendí que yo debo verme en Cristo. Filipenses 3:9. Y ser hallado en Él. Entonces ahí se manifiesta o se muestra la flexibilidad del Señor, que usted ha estado ganando, que yo he estado ganando. Pero debemos darnos cuenta, hay cosas que son externas, por las cuales no debemos pelear, no debemos luchar, porque son externas, porque no son eternas, son finitas, son pasajeras. Otro versículo ya para avanzar un poco más, en Lucas 10:38, otra cita más bien, Lucas 10:38 al 42. María estaba quieta mientras que Marta laboraba. Ambas estaban en lo correcto en cuanto al servicio que desempeñaban. El Señor reprendió a Marta porque estaba demasiado ocupada, no porque estaba trabajando. Incluso le suplicó al Señor que enviara a su hermana a ayudarla. Ella está demasiado ocupada. Es correcto trabajar, pero también tenemos que ser capaces de permanecer calmados. Un obrero debe aprender tanto a estar quieto como a laborar. Esto no es tan sencillo. Eso es llevar una vida flexible. Mire, tenemos tres partes, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. Filipenses, no, es 1 Tesalonicenses 5:23. Ahí se hablan claramente de las tres partes. Pero también podemos hablar que tenemos como dos partes o dos secciones, el hombre interior y el hombre exterior, ¿verdad? ¿Qué pasa con el hombre exterior cada vez que pasa un año desde el día que nació? Ese hombre exterior se va desgastando, ¿verdad? Ese hombre exterior se va acabando. Por un lado, en la parte más externa. Pero el hombre exterior también es nuestra alma, ¿verdad? Nuestro yo especialmente. Ese es nuestro hombre exterior. ¿Y qué es el hombre interior? Nuestro espíritu regenerado, nuestro espíritu mezclado con el espíritu de Dios. Aleluya. Entonces, el hombre exterior, pues debe ser, se va haciendo viejo por un lado, pero el hombre exterior debe ser tratado, debe tener un tratamiento. Porque el hombre exterior, especialmente el yo, es un problema. Imagínense que la salvación, que es la salvación que sigue después de la inicial, ¿verdad? Somos salvos inicialmente en nuestro espíritu, pero la salvación que Dios quiere hacer no solo es en el espíritu, sino que es en el alma y en el cuerpo. Entonces, ¿cómo es que salva nuestra alma? Por medio de la renovación de nuestra mente, por medio de la transformación, por medio de la conformación, etc. Pero de una de las cosas que nos quiere salvar el Señor es del yo. Mire cómo es la salvación. ¿De quién nos quiere salvar? Del mundo, del pecado. Pero mire lo que menciona ahí, el yo. El yo es algo de lo que nos quiere salvar. En la vida práctica, del creyente, tenemos más problemas con el yo que con el mismo Satanás. Esto es algo que debemos llegar a considerar muy bien, muy claramente. Entonces, el yo debe ser quebrantado. Para el yo, ese es el antídoto. Que sea tratado, ¿verdad? Que sea, que sea quebrantado es la palabra. El yo debe ser quebrantado. El yo es la cáscara que rodea al espíritu y a veces no deja fluir al Señor. Oh Señor, debemos ser personas amplias, personas que sean flexibles, que se adapten a las situaciones, que estén contentos cuando hay, cuando no hay, en cuanto a las riquezas materiales, cuando hay abundancia, cuando hay escasez, cuando hay salud, cuando hay enfermedad. Señor Jesucristo. Ahora, el hombre interior, pues va siendo renovado día en día. Pero no olvidemos estas dos secciones o estas otras dos partes en las que se analiza al ser humano, hombre interior y hombre exterior.
El hombre exterior debe ser quebrantado, el yo debe ser quebrantado. Cuando vamos a un entrenamiento y viajamos a otro lugar, ay, ay, ay. Mire la situación que pasó hace tantos años aquí en Guatemala, tendría hace unos 20 años, el primero o segundo entrenamiento, se rentó un seminario bautista, muy lindo lugar, muy bonito, así, ya saben ustedes, ¿verdad? Edificios con dormitorios, un salón para las reuniones y una cosa maravillosa, ¿verdad? Ahí comíamos y cantábamos, pero miren, la primera noche, ay, hermanos, metieron, éramos 3 localidades, 2 de la ciudad y una del oriente, estaba lejos. Pero ese cuarto, a mí me tocó pues trabajar en varias cosas y estaba viendo algunos asuntos administrativos que me tocaba a mí elaborar. Y luego ya de noche, pues va, ¿qué cuarto quedó? ¿Alguna cama? Pregunto. ¿No? Sí, en aquel cuarto quedó una cama. Ah, bueno, agarro mis cosas. Ay, Dios santo. Ese cuarto, hermano, miren, estaba un hermano aquí roncando duro. Al otro lado había otro roncando más duro. Atrás un hermano durísimo. Y allá, ay, hermanos. Miren, yo no fui flexible, intenté ponerme unos audífonos. ¿Qué? Me fui a dormir a mi casa. Como estaba en la ciudad, ya me fui a dormir a mi casa. No, hermano, o sea, no le digo que aguante esa situación, pero a veces nos toca, ¿verdad? Comer lo que no nos gusta, ¿verdad? Dormir en una condición que no nos agrada. Es que yo quiero yo duermo en colchón ortopédico, por poner un ejemplo, ¿verdad? Si está enfermo, pues seguro. Pero si no hay colchón ortopédico, ¿verdad? O yo quiero tal comida, ese es un yo que no ha sido tratado. Miren los hermanos que andan viajando. Una vez hablé con un hermano que andaba viajando, me refiero a dando conferencias, entrenamientos, y los conocemos a ellos, ¿verdad? Y le digo, hermano, ¿hace cuánto que no regresa a su casa? Hace 4 meses, imagínense eso. Uno los ve ahí parados y dando mensajes y uno diría, ah, qué bonito, ¿verdad? Que viajar y conocer y esto y lo otro, hermano. Estar 4 meses fuera de su casa. Eso no es fácil. ¿Y qué situaciones han pasado, verdad? A veces hay buenas situaciones y malas situaciones. Eso es una cosa como un ejemplo. Ahora que nos toca a nosotros cuidar, pastorear, se dan esos casos, ¿verdad? Y debemos estar abiertos, llenos de Cristo, de aquel que tiene esa flexibilidad para hacerse a todos. Pablo disfrutaba a Cristo a tal punto que él podía ser flexible como Cristo. Por eso dijo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Si no estoy mal, algo así, estoy parafraseando este versículo. Bueno, vamos a aprender, ¿verdad? Debemos aprender este asunto, a aprender en el sentido de asirnos al Señor. En ese sentido se aprende. Aprendemos, el recobro del Señor está lleno de verdades muy elevadas, pero necesitamos ser equilibrados, conocer la verdad, disfrutar la verdad, pero ejercitar nuestro espíritu para tener ese equilibrio y evitar que toda esta maravilla y riqueza de verdades no las volvamos conocimiento o letra muerta. Amén. Bueno, déjenme avanzar. Sí, estamos en el último paso. El hombre exterior debe ser quebrantado, mientras que el hombre interior debe ser fortalecido. ¿Cómo fortalecemos el hombre interior? ¿Verdad? Sería la pregunta. El hombre interior está aquí, pero come y se alimenta de algo que existe en otra esfera, en la esfera del espíritu. Y quiero hacer alusión a este de Romanos. Yo creo que ya lo leímos, pero quisiera volver a tocarlo. En Romanos, el capítulo 7 y versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual. Solo con eso me voy a quedar. Esta ley es espiritual. Esta ley no es externa. Así que no se tratan de normas de comportamiento en sí mismas. Aunque hay que guardar normas, ¿verdad? No vamos a ser desordenados.
Sin embargo, esto es por el Espíritu. ¿Qué significa por el Espíritu? Que el origen de lo que usted habla, de lo que usted dice, de lo que usted hace, venga de su espíritu mezclado, venga de Dios, no de su mente, no del conocimiento. Es que el entrenamiento dice, no, es que la nota dice, no, no, es que el libro dice. O sea, la nota dice, está bien, el entrenamiento dice, y eso es correcto. ¿Ah? El hermano dice, pues eso usted lo lee y dice, no, pues si eso así debe ser, y así es. Y ve la base bíblica, pero ¿de dónde se originó en usted? ¿De aquí o de su espíritu? Esa es la diferencia. Para que usted esté haciendo, diciendo, yendo, lo que diga su espíritu necesita ejercitarse, necesita orar. Y dentro de la flexibilidad debemos aceptar que separados del Señor nada podemos hacer. Eso es importante, ¿verdad? Que nos rindamos ante Dios, que nos volvamos a Él, que ejercitemos nuestro espíritu de tal forma que esto, que el Señor esté saturando todo nuestro ser, y entonces viene esa sensibilidad y nosotros percibimos lo que Dios hace, lo que Dios dice, y entonces hay la fortaleza para poder ir, para poder no ir, para poder decir, para poder callar. ¿Cómo, ¿Por qué callar? Mire el Señor delante de este hombre. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres no sé qué. Y él cayó. Ahí tocaba callarse. Muchas veces nos toca callarnos. Pero es que es injusto. Si el Señor manda que uno se calle, está bien. Pero mire, lo están criticando. Aleluya, me están persiguiendo. Aleluya, mi yo está siendo tratado. Mire, acabamos de considerar eso. ¿Qué hay que hacer con el yo? Que tenga trato, ¿verdad? Que aprenda y que reciba esta reducción. Yo he escuchado esta frase que tiene mucho sentido. En la restricción se desarrolla la vida. Claro, ¿verdad? Miren el libro de Cantares. En el libro de Cantares se detalla o se narra ese viaje que tiene esta mujer de ser una campesina a ser una reina digna de casarse con un rey. Y hay ilustraciones donde va comparando lo que ella es. Y la primer comparación es a una yegua del carro de Faraón. Entonces, eso somos usted y yo. Usted dirá, eso fuimos, está bien, eso fui, eso fue usted, eso fuimos. Pero a veces nosotros volvemos a estar atado al mismo Faraón. Y él es el que dirige. Y usted sabe, bueno, sabe que Faraón representa a Satanás. Y esa fuerza y ese ímpetu y esto, lo otro, y esa fuerza desbordante. No, no, no. El Señor es él habla como un silbo apacible. Romanos 8:6 de nuevo, ¿eh? B, 8:6b. La mente puesta en el espíritu, que es vida, aleluya, pero también es paz. Oh, Señor Jesús. Es que el celo de su casa me consume. No, 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 no diga eso. No diga eso. Este es un enojo santo. No, no diga eso. No diga eso. El Señor es paz. El Señor es vida. El fruto del Espíritu es amor. Amar a los hermanos. ¿Ah? No, no, no. Entonces, ese es un rasgo bien maravilloso. Este asunto de ser flexible, ser amplio, ¿ah? Escuchar. No, no, ni me diga, ni me diga. No, no, escuche, escuche. Escuche al Señor, escuche a los hermanos, escuche a las hermanas, escuche a su esposa, escuche a sus hijos. Amén. Amén, hermanos. Yo creo que me detengo acá. Recording stopped. Amén, hermanos. Wow. Señor hablando, hermanos. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo para que de todos modos salve a algunos. Oiga, me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y la nota dice, esto significa que el apóstol se adaptaba a todo, es decir, a las diferentes maneras
de comer y a las diferentes prácticas por el bien de todos los hombres. Aleluya. Aleluya, hermanos, porque ser flexible, dice uno de los significados, es que tiene la disposición para doblarse fácilmente, hermano. No estar erguidos, porque ¿sabe qué es lo que pasó con esos que están erguidos, hermano? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistéis siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Esa fue la predicación como comenzó eh, Felipe allá en Hechos 7, hermanos. Entonces, qué bueno que nos enseña el Señor a ser flexibles, a que si vamos a visitar a alguien, no tiene que ser primero santo para llegar. A mí el hermano Noel Humberto Suárez, a mí no, a todos nos enseñó que cuando vamos a una casa, vamos a hallar la salvación, no a que nos salven, o a hacer lo que en la primera reunión le decimos a la gente, no tiene que hacer eso, no tiene que hacer eso, no, no tiene que hacer eso. A llevarles, no, hoy vemos que es llevarle la vida. Y eso nos lo puso de ejemplo con una mujer, con una prostituta. Hablemoslo así, él lo dijo, que la palabra de Dios también lo dice. Que si llega una mujer de esta clase porque le tocó, porque bueno, y llega a nuestras reuniones, nosotros no le podemos decir que se vaya y se vista decorosamente, quizás no. El hermano nos enseñó mucho antes de conocer este ministerio, es que hay que inculcarle Cristo. Eso nos enseñó el hermano Noel Humberto antes de llegar al recobro. Hay que suministrar Cristo, hay que suministrar vida. Y si esta mujer recibía vida de los hermanos y hermanas que la rodeaban y que la estaban pastoreando, automáticamente le iba bajando el dobladillo a la falda. Y es una mujer que se gana. Pero a veces nosotros somos tan inflexibles que no, aquí no. Otra experiencia, hermano, es que nos hablaban unos hermanos en un ítero de muchos servidores que hoy hay en Anaheim, ya que pasan los 60 50 años, porque cuando hubo la época de los hippies, ellos fueron ganados y llegaron allá con el pelo largo y bueno, pero fueron ganados y hoy son servidores, hermanos compenetrados que la están sirviendo al Señor. Aleluya, aleluya, porque el Señor tampoco fue inflexible con Saulo cuando perseguía y maltrataba a la iglesia. Y ahí tenemos al gran apóstol, porque el Señor fue flexible. Aún el que le tenía miedo fue flexible. Y le dijo, hermano Saulo, bienvenido al cuerpo, le introdujo Bernabé, creo que bueno, no me acuerdo. Entonces, hermanos, oh, Señor Jesús, que nos ayude a coger las cosas en el espíritu con vida y no con nuestra mente castigadora. Ana Luz Linda, Amén, dos hermanitos. minuticos Sí, gracias al santos. Señor que Él nos está educando, hermanitos. Ojalá nosotros desde niños nos hubieran a todos dado esta lección tan maravillosa, cómo comportarnos. Básicamente es cómo comportarnos. Ya el Señor nos ganó, ahora nosotros tenemos que ganar a otros. Y esa es la meta. Por eso necesitamos ser flexibles, ser equilibrados. Señor, por toda esta, ¿cómo se llama? Operación, por toda esta eh, eh, recorrido que nos hace, mostrándonos cómo debemos de ser personas tranquilas, llenas de amor para con todos los hermanos y que realmente no nos pongamos con un dedo acusador, sino sencillamente llegar para salvar. Esa es nuestra meta, llegar para ganar almas. Y, y decirle a los hermanos que los amamos. Y acostumbrarnos a decir unos con otros, hermanito te amo, y abrazarnos los unos con los otros. Un abrazo, eso es maravilloso. Y el mismo Señor nos enseñó, saludaos con ósculo santo, no con un dedo acusador, sino con ósculo santo. Entonces llevar en nuestros labios estas palabras tan gloriosas, tan maravillosas, que, que ellos pues, que cada uno de nosotros sea comparte conforme el Espíritu lo va guiando
sin necesidad de ir a impartir otra cosa que no sea vida. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo tan maravilloso y porque tú nos pides que nos amemos los unos a los otros y que no estemos acusándonos, sino amándonos. Amén. Amén, hermana. Hermano Juan, buenas noches. ¿Cómo está usted? Amén, hermano José. Buenas noches a todos, hermanos y hermanas. Cristo el Señor. Pues, hermano, qué reflexión tan importante sobre la flexibilidad de la vida cristiana, hermanos. Y lo comparo como un resorte o un muelle. Ustedes saben que el resorte se puede estirar o se puede comprimir, pero regresa a su estado normal. Nosotros en la vida cristiana el Señor nos enseña eso, que debemos ser flexibles. Yo sé que a muchos nos ha pasado que a veces estamos en las reuniones y sucede que a veces en la reunión de la mesa hay unos himnos estipulados para poder hacer esta reunión de la mesa y hay otros hermanos que piden himnos después del 109, que no tienen que ver con la mesa o no tienen que ver con alabar al Señor, pero son himnos maravillosos. Entonces, tenemos que también tener esa flexibilidad de alimentar y de forma amorosa, como dijo la hermana Linda. Decirle, hermano, vea, hermano, estos sí no son los que tocan en esta reunión, sino para aquello, lo otro. Pues qué importante es que a veces nosotros estamos preconcebidos con las cosas, mis hermanos. Me ha pasado y confieso ante el Señor de que como hemos visto en otras lecciones, yo digo es que lo sacan uno del espíritu. Bueno, no sé, hay que saber moderar en eso. Me gustó esa la de 1 Corintios 9, 19 al 22, que habla sobre toda la flexibilidad que tú, Pablo, hermano, debemos ser flexibles en todas las cosas, hasta para pastorear, para enseñar, para orar, porque a veces hay hermanos que hay que guiarlos, hermanos, hay que entenderlos, hay que comprenderlos, y como decía el hermano José, con el ejemplo que puso, hay hermanos que a veces tratan de que nosotros le estamos explicando lo que es el recobro del Señor y comienzan a irse por otros temas que no es lo que estamos hablando, pero debemos de guiarlos a ellos y fortalecer nuestro hombre interior para que nuestro viejo hombre, mengue cada día y podamos ser la expresión de Cristo, hermanos. Amén, mis hermanos. Jesucristo es el Señor. Amén, hermanito. Gloria al Señor. Hermana Ana Lucía, buenas noches. Buenas noches, hermanos. Señor los bendiga. Amén. Eh, el hermano habla de una vida flexible, la vida flexible no es para administrar vida a los demás, ganar, se trata de ganar, hacernos humildes, esclavos, servidores, pero este servicio solo se logra por medio de la impartición de tener la mente en el espíritu. Y como él decía, como somos vid que estamos somos pámpanos que estamos en la vid. Entonces es una gracia como la tuvo el apóstol Pablo, que fue igual que Jesús, que fueron flexibles. No, ellos no juzgaron a nadie, si les tocaba hacerse pobres, se hacían pobres, si les tocaba estar con ricos, se hacían ricos, con prostitutas, con borrachos, con de todo, con ladrones, recaudadores. Esa es la misma flexibilidad a la que nos llama el Señor a nosotros. Hoy estaba oyendo un audio de grupos vitales y hablan sobre todo las personas mayores, que son más rígidos. Los jóvenes ya vienen más entrenados para esa flexibilidad. Me gustó mucho que debemos de trascender la esfera natural. Tenemos que lograr trascender de todas las cosas externas. Nosotros no vemos de acuerdo a las cosas terrenales. Lo real, no lo externo, sino lo eterno. Nosotros tenemos que aprender a vivir en todo lo que el Señor nos promete, que es la vida eterna. Porque acá en la tierra no peleamos mucho por cosas terrenales, pero ahora no es nuestra meta. Nosotros no vinimos a ganar nada de afuera, entonces a veces somos tan inflexibles que nos pegamos mucho de las cosas terrenales y nos ofendemos por todo lo que pasa aquí terrenalmente. Pero la meta de nosotros no es lo que está acá en la tierra, sino lo de la vida eterna. Tenemos otra meta, entonces aquí nos dice el hermano que aprendamos a trascender. Em, pero esto nos lo tiene que revelar el Señor porque todavía somos apegados a esta tierra. Amén, hermanos. Amén, Santa. Amén. ¿Qué otra hermanita, otro hermanito